nosotros entendamos la diferencia entre una referencia como lo marca APA, un citado como lo marca APA y el formato que marca APA, ¿no? O sea, son tres cosas diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El formato, ya decíamos, es la estructura que va a tener el texto. Presente. Tamaño de letra, interlineado, perdón, interlineado, sangrías, a eso, ¿no? A eso nos referimos con el formato APA. APA nos los da. APA es un reglamento, por decirlo así, son unas normas que nos dice, a ver, un trabajo académico, un trabajo de investigación, un trabajo formal, por decirlo de alguna manera, debe tener cierta estructura y debe cumplir con ciertas características, ¿no? Y en este caso lo primero que te dice es que hay que unificar el formato. Y pues, ¿cómo es? O sea, que tenga el mismo tipo de letra, que tenga el mismo tamaño de letra, que tenga el mismo interlineado, etcétera, etcétera. Eso es el formato, ¿sale? Luego nos vamos con el citado. El citado, chicos, esto es muy importante, igual, digo, todo es importante, pero aquí hago mucho hincapié. La primera sesión yo les mencionaba que la universidad es como muy enérgica en el sentido de el plagio, en el sentido de la deshonestidad académica. Cuando nosotros tomamos un texto, ¿sí?, de forma literal, de forma parafraseada, ¿sí?, de otro documento, desde ahí nosotros estamos tomando la idea de otro autor. Y lo importante aquí es darle crédito a ese autor que hizo en una primera instancia el documento en el cual nosotros nos estamos basando, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, en el texto, o sea, en la estructura de nuestro texto, debemos hacer mención de quién, cómo. APA nos dice que con poner el nombre, es la abreviación del primer nombre, el apellido y el año de la publicación. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de habilidades de la comunicación y lo escribió Fulvia Heréndira Pérez Cerda en el 2000. Ok, entonces van a parafrasear o a tomar de forma literal lo que yo estoy diciendo y van a decir, según F. Pérez, en este caso, que es mi primer nombre, la abreviación F, Pérez, que es mi apellido completo, 2000, dice que la comunicación verbal se da y ya ponen el texto. No puede ser parafraseado, vuelvo a repetírselos, o de forma literal, ¿sí? Entonces, esto es el citado, ¿sale? Ahí no ponemos nombre de libros, no ponemos en dónde lo encontramos, no absolutamente nada. Es nada más decir que esa parte la tomamos de cierto autor o está relacionado directamente con el listado de referencias. Que este listado de referencias, por lo regular, va siempre hasta el final, hasta el final, hasta el final. Era lo que nosotros conocíamos como una bibliografía y yo les explicaba que actualmente ya no se dice bibliografía porque una bibliografía hablaba de libros o de cosas físicas. Ahorita podemos hacer o tomar información de artículos en internet, de blogs, de Facebook, de publicaciones, de videos en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya hicimos este citado, tiene que aparecer en el listado de referencias, ahora sí, toda la información del documento. Y de igual modo, nombre de autor, año de publicación, si es una revista, el nombre de la revista o el nombre del libro, cuál es el tema, el número de páginas, la editorial. Y en sexta edición, según yo recuerdo, te pide el país. En la séptima ya no te lo pide, pero en la sexta sí. Te pide el Sí, país sí. en que fue publicado, ¿sale? Entonces, estas tres partes son muy importantes. Si no lo colocan, o sea, estas últimas dos, si no le colocan, se toma como plagio. ¿Por qué? Porque se están apropiando, están ustedes entregando un trabajo en donde hacen ver que lo que ustedes están poniendo ahí salió de ustedes y que ustedes son los autores, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen eso sin el referenciado correcto, eso es plagio y incurre en la deshonestidad académica. 4 llamados de atención y se va a su historial académico,
¿sale? Además de que por allí pone que acorde a lo que considere el docente, la actividad puede ser calificada de 0 a 8. Y, o sea, dependiendo la gravedad del asunto, ¿no? O sea, se aventó todo el texto, pues 0. Ah, pues que fue un poquito, le falló en esto, pues a lo mejor 8. Pero sí afecta la calificación y he notado que muchos de ustedes hicieron esta parte. Yo no sé si por desconocimiento no han leído bien toda esta parte de la información introductoria que yo les pedí de favor desde la primera sesión que lo hicieran. Métanse, les he dejado por allí en un foro de novedades qué es las normas APA. También les coloqué un documento sobre las normas APA, el formato APA y todo esto para que no tuvieran problemas con esto. En esta primera actividad, pues a lo mejor no les afecta tanto en su calificación. Sin embargo, recuerden que la evaluación final es una actividad muy parecida como la que entregaron. Entonces, si ustedes siguen incurriendo en este tipo de cuestiones, pues probablemente tengan una calificación reprobatoria, ¿sí? Y acuérdense que la evaluación final tiene un valor de 3.5, o sea, el 35% de su calificación. ¿Sale, chicos? Se los voy a pedir de favor, ¿sí? Que lo chequen. A ver, por aquí tengo... El desconocimiento de los grados no exactamente no te exime porque pues obviamente se está solicitando en el documento y les hago como referencias, ¿no? A ver, el formato es acorde a las normas APA y hasta abajo por allí viene una leyendita que pues también que si no lo toman en cuenta pues es considerado como plagio, ¿sale? Por ahí tengo manitos arriba, tengo manitos de Víctor y Rubí. Ajá. Tu micro, Víctor, creo que no No está se bien. escucha. No, es que tenía ahí polvito, pero ya le limpié. Bueno, buenas noches, profe, buenas noches a todos mis compañeros, ¿cómo están? Yo estoy muy contento, profe, con su calificación y con su retroalimentación. El detalle es que me falló a mí lo del APA. Sinceramente, tal vez sea algo muy sencillo para muchos, pero para mí es todavía muy complicado el hecho de como que entablar toda la información de sobre los citados, los márgenes y todo eso. No soy muy bueno en el Word, sé lo básico, entonces me tengo que ir acoplando. Yo saqué un 9 con usted. Usted me hizo ahí la observación de que el 9 era por lo de APA. Inclusive creo que me puso que se veía que era un trabajo realmente como que investigado. Sinceramente, su materia fue la que más me enfoqué, o sea, fue la que más le eché ganas. Y, y pues bueno, debo de mejorar lo del APA. No sé, yo utilizo una página que literalmente yo nada más pongo, selecciono la página, pongo de que lo que voy a utilizar de libro, página web y todo, y me genera la referencia. Pero estoy escuchando que hay algunas que son que APA sexta generación, etcétera. ¿Usted sabe de pura casualidad de alguna página o algo que haga este trabajo por sí solo para nada más copiar y pegar? Mira, ahí existen, se llaman generadores, así se llaman, generadores de referencias, así se llaman las páginas, así las pueden googlear. No estoy en contra del uso, lo que tú mencionas es muy importante. No es fácil el dominio de APA, o sea, aprenderse todos los citados es muy complicado porque existen muchísimas variaciones y obviamente conforme se van actualizando las normas, pues también se van actualizando las formas de citado. Googleenlo tal cual, generador de referencias o generador de citados APA sexta edición. Si tú le buscas un generador, te va a dar la séptima edición. Son muy pocas las diferencias que cambian de la sexta a la séptima. Básicamente consiste los cambios o la diferencia en las páginas web, los videos y blogs. Según yo, eso es lo que cambia. Todo lo demás en documentos es exactamente igual, ¿no? Porque sí, yo estaba confundido con algo. Yo no sé por qué yo en mi mente, yo tenía que el APA únicamente era lo de abajo, o sea, lo de citar la fuente en la cual lo utilizaste. Pero ahora entiendo que el APA es un formato, o sea, desde el tamaño de la letra,
los márgenes, el interlineado, todo eso. Entonces yo ahí me confundí bastante, porque yo pensaba que APA únicamente era lo de abajo, lo que iba abajo, y no, ya estoy entendiendo que APA literalmente es como un arte, ¿no? Por así decirlo, o sea, tiene que ver más que con lo del citado de mero abajo. Exactamente, por eso se los mencionaba en un inicio. APA lo que hace es establecer ciertas normativas para la entrega de un trabajo académico, o sea, para que todo sea homogéneo, pues, cuando nos pedían en la prepa, la secundaria, no, ¿saben qué? Quiero un trabajo de 3 cuartillas, no, hombre, le metíamos doble interlineado, tamaño de letra 14 y para que se vea. Entonces, lo que está haciendo APA o lo que hace APA es homogenizar toda esta parte, ¿no? Pueden usar un generador de referencias, yo no tengo absolutamente ningún problema, siempre y cuando sea de forma correcta. Y pues obviamente identifiquen qué es lo que ustedes están tomando como referencia. Si es un libro, pues métale el libro. Si es revista electrónica, una revista electrónica. Si es un artículo, un artículo. Si es un video, un blog, o sea, todo tiene su tiene, ¿no? Entonces, nada más eso para que por favor presten atención en esa parte. Por allí, a ver, luego sigue Rubí. ¿Te escuchamos, Rubí? Ay, perdón, le quité la manita. Ah, No, cuando no encuentro el lugar de un video o un libro, ¿qué pongo? ¿Desconocido? no, es el lugar, te lo da por lo regular, pero te vuelvo a repetir, APA séptima edición, que pues la idea es que ustedes se van actualizando, ya no te pide lugar, ya no te pide lugar, pero por ejemplo, si haces un video Ah, de YouTube y lo metes a un generador, ahí te dice, pero no te pide exactamente profe, el entonces lugar. usted está usando el APA 7, Yo, para citar a porque yo ustedes, lo utilizo hice el en APA séptima 6. edición, pero es que, a ver, ¿Perdonen? yo, para ustedes, o sea, los citados que encuentran ustedes, las referencias que encuentran ustedes, yo lo hago en séptima edición. Ustedes, lo que le pide Ah, la ok. escuela es que lo hagan en sexta, pero en el caso del libro, todos los libros, o sea, sin excusa, viene el libro, viene el lugar en donde fue publicado. Entonces, sí, nada más hay que buscar ahí bien la portadita, en dónde viene y ponerla, ¿vale? Y lo demás de letra y tamaño de fuente, yo lo hice en sexta edición. Lo que cambia en el formato de la sexta a la séptima edición es que en la sexta edición te pide Calibri, si no mal recuerdo, o Arial. No, te pide Calibri número No, a 12. mí me decía Times New Roman y número 12, pero y Ah, en ok. la séptima ya te puede, ya hay Ya te puede, sí, más en la séptima opciones, exactamente. como Arial, Calibre. Sí. Sí, es cierto. En el Yo caso la hice en de, el 6. sí, no importa, no importa. ¿Está O bien? sea, en ese Ah, sentido Perdona gracias. ahí yo no con tengo la, ningún problema. perdona ahí con la interrupción, profe. Eso que acaba de decir la compañera, yo iba a decir, bueno, iba a preguntar, la letra es el time no sé qué, esa es la de la sexta edición, alguien, sí, es esa, es la única opción que tenemos. Número, Sí, número 12, ¿no? O 12. 14. No, es 12. Ok, esto, gracias. Es número 12, es justificado, si no mal recuerdo, en la sexta edición, y interlineado, doble interlineado, sangría francesa. Y en la séptima edición ya puedes usar Calibri, Arial o Times, siempre y cuando todo el documento sea del mismo formato y ya es justificado, perdón, no es justificado, es alineado a la izquierda. Esa es la Ay, diferencia. profe, discúlpeme. Ay, iba a bajar puntos por eso, es que como el APA que ustedes proporcionan solo viene lo de para plagio, yo puse aparte en Google de que cuál es la letra y el tamaño de letra, pero no se me ocurrió lo de justificado y yo usé el del 7 que es hacia la izquierda con APA 6, o sea, está mal, me explico. Mira, la Porque verdad es una que yo profe no, dijo, hay que usar el 7 y de repente el 6, entonces yo creo que es un poco confuso. mira, de hecho, Ujú. lo que nos piden a nosotros, y eso está, lo pueden buscar en los documentos de la universidad, es sexta edición. Así no lo solicitan para ustedes. Sin embargo, vuelvo y repito,
es necesario que pues obviamente se actualicen, no se van a quedar usando APA 6 si ya hay APA 7, ¿no? Entonces, yo no estoy tomando en cuenta el tipo de letra, ni, ni el justificado o el alineado, eso no lo estoy tomando en cuenta. ¿Qué sí estoy tomando en cuenta? Que es lo que sí coincide en APA 6 y en APA 7, pues el tamaño de letra, el interlineado, y la sangría. Esos tres no cambian en ninguno de los dos. Profe. Entonces, yo tengo problema con eso. Pero lo demás, no hay problema. Profe. Ajá. Víctor, otra vez, es que soy medio preguntón. Profe, eso que dice del que usted sí checa los números, los tamaños de letra, pregunta, cuando alguien pone, por ejemplo, que ahora que había que poner introducción, y luego se ponía la introducción, tiene que ser del mismo tamaño, la leyenda ok, ahí yo digo, pero yo porque se viera más bonito lo puse más grandote, y yo dije, es que yo estaba en mi cabeza que sí había utilizado la Times 12, entonces, ¿qué onda? Entonces yo dije, para que se vea más bonito, pues que se vea acá grandote y así, y utilicé otro tipo de letra, entonces se podría decir que usted me puso 9 por los títulos nada más. Por los títulos y por el interlineado. Bueno, eso sí creo que no lo interlineado utilicé. no es el que no utilizaste. Sí se acuerda de mi trabajo. Como que bueno. Es que lo reviso, por ejemplo, cuando alguien me dice, oiga, tengo duda de la calificación, ok, entonces yo vuelvo a abrir el documento sí. Y, ok, es que sí, es por esto, yo le pedí réplica. Ajá, sí, yo digo, aparte de la retroalimentación que les dejo en la actividad, si tú me preguntas, oiga, pero es que según yo hice esto, pues te vuelvo a abrir el trabajo, lo vuelvo a leer, a ver si estás correcto, y pues ya te hago la observación como corresponde. Ok, me tenía esa duda del título. Título y texto deben ir del mismo. Todo. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Que los títulos van en mayúscula y el texto jamás se pone en mayúscula. Los textos tienen que ir mayúscula, minúscula. Perfecto, profe. No, pues muchas gracias. Ya entiendo mi 9 horas a la perfección. Ok, vamos rapidito. Lourdes, Andrea y María José. Mi duda, nada más era, escuché que ya había una persona calificada, yo ahorita entré a mi trabajo y mi trabajo todavía dice no calificado, ¿no hay problema? ¿Estoy en espera? Sí, acuérdense, les pido una disculpa, pero digo, no es justificación. En cuanto me han enviado los trabajos, he tratado de ir avanzando. Vuelvo y repito, yo leo todos los trabajos, o sea, se van a fijar ustedes, quienes ya tuvieron calificadas sus actividades, le revisé esto, revisé que no copiara, que no plagiara, que estuviera correcto el contenido, que cumpliera con el mínimo de palabras solicitadas. Entonces, si es como minuciosa mi revisión, me llevo un tiempecito, no quiere decir que me voy a acabar el cuatri y no te voy a calificar, pero sí los voy calificando, además de que sí tengo, creo que 7 grupos a mi cargo, entonces los 7 los tengo que ir revisando. Además, pasa algo, fíjate que no me los va poniendo como me los van enviando, sino por orden de lista, entonces yo voy calificando y si en ese ratito mandaron 5, o sea, y me los pone en medio, pues los tengo que calificar, pero ya voy en el grupo I, me parece una cosa así, ¿no? Entonces, yo espero que entre mañana y pasado termine yo de calificar y te haré las observaciones correspondientes. Igual, si tienes alguna duda, algún comentario, pues ya me mandas un mensajito, maestra, tengo duda en esto, y ya, ¿no? Además de que pasa algo muy curioso, los domingos, ese es el último día de entrega, entonces me saturan el domingo y entonces ya no puedo así como avanzar tan rápido, ¿no? Además, ahorita se les dio la prórroga por lo que pasó en la plataforma y de igual manera, ahorita, sin mentirte, en lo que llevo calificando, 2 horas, me llegaron 20 trabajos. ¿Sale? Muchas gracias. Voy con Andrea. Buenas noches, maestra. Yo nada más tenía una duda. Por ejemplo, en PowerPoint aplicaría la misma... lo de APA, o sea, por ejemplo, entiendo que usted no nos va a tomar tan en cuenta lo de el tamaño de texto a lo mejor, pero ya ve que en PowerPoint no nos deja, bueno, si ponemos la letra en tamaño 12 se ve muy pequeña, no importa si, o lo podemos poner un poquito más grande. No, se tiene que respetar. Por eso yo les hacía mención de un procesador de texto.
yo siempre les hice mención al uso del procesador de texto, porque una diapositiva es muy, muy complicado que tú puedas trabajar todo el formato que te pide APA. Entonces, por eso les digo, hagan favor de trabajarlo en otra herramienta, Canva, Geniali, Prezi, no sé, y de allí lo pasan a un procesador de texto y luego en PDF, porque si lo ponen ustedes en PowerPoint, definitivamente les va a costar muchísimo poder cumplir con la normativa que nos marca APA para el formato. Ok, y otra cosa, maestra, en el caso tenemos algunos otros tutores que nos ponen cómo quieren la presentación o el archivo, es decir, el interlineado y todo eso. Entonces, el de usted nos vamos a basar directamente en el APA, o sea, para ya que no haya ningún tipo de confusión. Muy bien. Sí. Ahí los indican, si ustedes me leen la descripción de la actividad, ahí viene esa parte, ¿no? Formato APA sexta edición. Muy bien, muchas gracias, maestra. Sí, de nada. María José. Sí, maestra, buenas noches. Mi duda es como comentaba mi compañero Víctor, por ejemplo, él puso, por ejemplo, la introducción el tamaño más grande de la letra. En este punto, por ejemplo, se puede poner al mismo tamaño de la letra, pero a lo mejor para que resalte se puede poner como negrita o tampoco. No, el formato APA nos dice títulos, únicamente la diferencia entre título y contenido es que los títulos van en mayúscula, nada más. Esa es la única diferencia. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y por allí tengo, ¿a quién más? A Carlos. Buenas noches, maestra. Yo tengo una duda en base a mi trabajo. Era un listado de referencias. Traté de guiarme lo más posible al formato APA sexta edición, pero solamente quería corroborar si fue correcta la estructura. Carlos, no ubico tu trabajo, déjame, yo lo reviso. ¿En qué grupo estás? A ver. En el I. En el I, pues los acabo de calificar, de hecho. Acabo de terminar con ustedes. Dame un segundito, ¿sale? Sí, sin problema. Ya voy con eso. Carlos Iván, ¿verdad? No, Carlos Emanuel. Carlos Emanuel, ay. Carlos Emanuel. Ok, ya te lo califiqué, de hecho ya te puse los comentarios allí. Déjame leer rapidito qué retroalimentación te puse y te digo. Sí, el citado dice que está bien, nada más tienes problemas con el formato. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Sí, de nada. A ver, vamos por acá. Bueno, ya nada más voy a leer los comentarios. Roberto, me preguntas, ¿cómo se considera plagio? O sea, no, ¿me puedes argumentar un poquito más tu pregunta? Roberto. ¿No? Ok, lo voy a repetir porque esto fue lo primero que dije y a ver si con esto le resuelvo la duda a Roberto. ¿Por qué se considera plagio? Porque la idea, el texto, es de otra persona. Y si no le damos el crédito a esa persona, pues entonces nos estamos apropiando de esa idea. Cuando ustedes, por ejemplo, ponen en su introducción o en su contenido un texto y le están poniendo, por ejemplo, por decirlo así, el título, a ver, dentro de su portada, lo hizo Diego Samayoa, entonces me está dando a entender Diego que él redactó y que él pensó y estructuró todo ese texto, ¿no? Y que las ideas nacieron de él, ¿sí? Entonces, si Diego puso esto y tomó ideas de Andrea, bueno, le tiene que dar el crédito a Andrea porque pues va a decir, ok, Andrea dice, o en la parte de Andrea comenta en su publicación, y eso es plagio. Si tú no le pones que es de Andrea, si Diego no le pone que es de Andrea, pues entonces lo que va a pasar es que se está apropiando y eso es considerado plagio. ¿Sale?
Ah, ok. Ya lo entendí, profe. Ay, Ok. disculpe. No te preocupes. Por allí Andrea mandó un generador. Ese generador es muy bueno porque tiene un listado ahí de elementos que ustedes pueden citar, referenciar. De hecho, si de entrada les da la referencia y si ustedes le dan clic a eso, les da cómo lo pueden citar en el texto. ¿Sale? Ok. Sí, disculpen, pero pues es que tengo que adelantarles esto porque sí es muy importante que yo les explique de qué consiste el APA, cómo va el APA, porque pues luego dice, ay, es que sí hice bien mi trabajo, sí, pero pues si no me lo referencias, acuérdense que las calificaciones, si no se hace el referenciado correcto, van de 0 a 8, dependiendo la gravedad y el contenido que tengan. Sí, vamos bien, entonces, ¿tenemos dudas, preguntas, comentarios al respecto? No, sería todo de mi parte, maestra. Ok. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar ahora sí de lleno. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no se me duerman hoy y pues terminemos lo más rápido posible. Yo sé que ya están cansaditos, que ya es tarde, pero pues ni modo. Vamos a presentar, chicos. Y esta semana corresponde, ¿sí lo logran ver? Ustedes me dicen cuando lo logran ver, por favor. Sí. Sí, ya se ve. Ok. Esta semana corresponde a la tercera unidad de aprendizaje, la cual lleva como título Comprensión y Análisis de la Información. Vamos a tocar 3 temas, que son la lectura como medio para analizar y comprender la información, los niveles de lectura, así también como las estrategias de lectura para aplicarlos en los diferentes niveles de lectura. ¿Sale? Entonces, vamos a saltar esta parte de acá. Y dice, la lectura como medio para analizar y comprender la información. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. ¿Por qué menciona esto? Porque Solé nos está diciendo que la interacción que tiene el lector, ¿sí?, con el texto va a depender mucho de los objetivos que éste tenga. Chicos. Ay, había un tipo de problema, discúlpame, en la teoría de Shannon, que era como, ¿qué es lo que llega con, no, que cambia la manera de pensar del lector por lo que lee, ¿no? Exactamente. Cuando Pero no nosotros... recuerdo la palabra. Sí, no recuerdo la palabra. Disculpe. Ok, mira, cuando nosotros leemos, tenemos una intención, tenemos una necesidad del por qué hacerlo, ¿sí? Y puede ser desde ocio, puede ser desde, pues estoy aburrida y quiero leer algo, o sea, matar el tiempo, hasta informarte de algo de forma específica, capacitarte, instruirte. Tienes una necesidad por la cual tú estás leyendo, ¿sí? Y es que precisamente esta acción que te lleva a leer es esa necesidad que tú tienes y es por la cual tú estás haciendo la acción, tú estás leyendo. Entonces, tiene que satisfacer esa necesidad. Por eso Solé nos dice que esta interacción va más acorde a la necesidad que tiene el lector de realizar la lectura más que del escritor por haber hecho su artículo, su escrito, su documento. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Acá hay algo muy interesante y muy importante. Si bien los procesos de comunicación orales son muchísimo más eficientes. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdense que cuando nosotros hablamos, gesticulamos, lo veíamos la sesión pasada, pues vamos a tener una respuesta mucho más rápida, además de que tenemos elementos como la comunicación no verbal que nos permite de alguna manera complementar este proceso comunicativo y lo vuelve más eficiente entre el emisor y el receptor. Y de alguna manera nosotros veíamos también que cuando existe una
comunicación asincrónica, como lo es la lectura y la escritura, puede haber como una variación en entender el mensaje y cómo interpretar el mensaje. Porque lo mencionábamos ahorita, porque va a depender de la necesidad del lector. ¿A qué me refiero? Que muchas ocasiones cuando no utilizamos o no dominamos todas las herramientas que nos presenta la escritura, estamos como a la deriva de la interpretación del lector y del estado de ánimo, del tiempo, de la situación, del contexto que éste tenga para interpretar el mensaje. Sin embargo, la lectura y la escritura son de los procesos comunicativos muy más importantes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque de alguna forma perpetúan el proceso comunicativo. ¿A qué me refiero? A que si yo pongo un texto y dentro de 50 o 100 años, ¿sí?, alguien lee el texto, ese texto va a seguir diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Sin embargo, los procesos orales van a ir cambiando de a poco. Hace un momentito su compañera decía, es que lo leí, pero no me acuerdo de la palabra. Y entonces, muchas ocasiones a nosotros nos pasa. Si le entiendes y lo interpretas y buscas sinónimos o palabras que para ti son fáciles de comprender, pero de alguna u otra manera se va cambiando el mensaje. ¿Sí se acuerdan del juego del teléfono descompuesto? Chicos. Sí, maestra. Que cada quien pasa el mensaje como lo entiende. Exactamente. Cada uno de los participantes, de los jugadores, va transmitiendo el mensaje como lo entiende, como lo escucha, como lo interpreta. Y cuando llega al final del teléfono descompuesto, ¿qué sucede? En muchas ocasiones es totalmente distinto a lo que se generó desde un principio. Entonces, esto no sucede con la lectura y con la escritura. ¿Por qué? Porque permanece tal cual años, décadas. Tenemos libros de Aristóteles, bueno, gente que lleva cientos de años muertos, ¿no? Y se interpretan de la misma manera. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. ¿Cuáles son las finalidades de la lectura? Ya decíamos, en este principio Soler nos menciona que va a tener que satisfacer ciertos objetivos. Y bueno, los objetivos son finalidades al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Disfrutar la lectura, evadirnos, investigar una información correcta, seguir instrucciones para realizar una actividad, confirmar o refutar algún conocimiento que ya teníamos, así como también aplicar la información obtenida de la lectura para realizar un trabajo, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las finalidades que nosotros tenemos para realizar la lectura. ¿Sí vamos bien? Sí, sí. Ok. Cuando nosotros hablábamos precisamente de la comprensión lectora o de las habilidades de la comunicación, hacíamos como hincapié en que había como una diferencia, ¿no? Una cosa es leer y otra cosa es comprender el texto. Y es muy importante que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque leer decíamos que era simplemente pasar los ojos por el texto, descifrar el significado de las palabras, de los signos, de los símbolos que aparecían en el texto. Sin embargo, hay un proceso cognitivo mucho más profundo que conlleva esta parte de la comprensión, ¿sí? Entonces, por acá decía, leer es comprender el significado de lo que se lee. Vamos a decirlo que la primera parte de la lectura es la cuestión visual, la parte física, la acción. Voy a, de alguna manera, descifrar lo que dice ahí, a interpretar las palabras. Sin embargo, comprender, la parte de comprensión, habla de un proceso cognitivo, es entender lo que nosotros estamos leyendo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Aquí más adelantito dice, leer no es solo decodificar o pasar la vista por un material escrito. ¿Qué quiere decir? Que aquella buena lectura o una lectura bien hecha va más allá de solo interpretar, de solo decodificar esta parte y que conlleva este proceso cognitivo, para donde echamos a andar la ardilla y estamos entendiendo lo que el escritor nos está queriendo decir en el texto.
Dice que para que exista una mejor comprensión, siempre es importante proponer lecturas que tengan un significado para nosotros. De esta manera, el lector se va a identificar con la lectura y obviamente va a aprovechar mucho más lo que lee. ¿A qué se refiere? En este caso, si nosotros leemos un texto, para empezar, que ni nos llama la atención, que ni nos gusta, que ni nos interesa, que, o sea, que no cumple con ciertas características, o sea, ni nos va a satisfacer para nada, pues simplemente ese texto no va a significar nada, ese contenido no va a tener una significación en nuestro proceso de aprendizaje o en el desarrollo de conocimientos, ¿va? Entonces, para que nosotros realicemos una lectura provechosa, debemos de tener en cuenta que esto debe tener un significado, debe tener un objetivo que realmente se vaya a satisfacer. Si por allí yo les digo, a ver chicos, ¿saben qué? Hay una lectura buenísima, buenísima, buenísima de ¿qué tema? Del aprendizaje a través del ósmosis. Alguien me va a decir, el ósmosis, oiga, maestra, ¿sí se da cuenta de lo que está diciendo? Es que pues yo soy como que más científico, como que a mí me gusta todo lo demostrado. Lo voy a leer y entonces lo empiezas a leer y utiliza términos que no comprendes, que no te llaman la atención, y a eso súmale que realmente no es un tema que a ti te interese, la lectura se vuelve desaprovechosa, ¿sí? Entonces, siempre es importante que cuando nosotros hagamos este proceso de lectura tengamos en cuenta del por qué nosotros estamos leyendo. A ver, ¿por qué yo estoy leyendo este texto? ¿Cuál es el objetivo, en mi caso, de leer este texto? ¿Me va a dejar algo bueno? O sea, ¿me va a dejar algo provechoso? No, que sí, que no. ¿Me gusta? No, pues que sí, que no. Hacer estas evaluaciones del texto para que nosotros podamos entenderle. Ojo, acá hay algo bien importante que tenemos que remarcar. Cuando nosotros estamos en una formación académica, decimos, ay, es que me dejaron leer un chorro y ni sé de ese tema. Exactamente, no sabes de ese tema, pero el objetivo que tú tienes, el objetivo que te está dando el docente con ese texto es que sepas de ese tema. Y acá hay un tip que yo les voy a dar, chicos, y que es primordial para realizar la lectura. El docente o quien te dé un texto o como tengas un texto de tu formación académica, te va a sugerir siempre un texto, ¿sí? Pero recuerden que así como nosotros tenemos habilidades específicas y tenemos empatías de forma específica con algo, con un proceso comunicativo, también lo vamos a tener a la hora de leer. Entonces, yo les recomiendo, si el docente les dejó un tema, busquen varios textos con diferentes autores de ese tema. Y lean la introducción, léanse el prefacio, y ahí se van a dar cuenta si les está gustando cómo el escritor va a abordar el tema. Y desde allí, le entendí perfectamente a este autor, te lees el tema, ya tienes un antecedente del contenido o de lo que tú vas a leer, estás comprendiendo, y cuando tú leas el texto que de forma específica te pidió el docente, lo vas a entender muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque lo que hiciste es tener una antesala de ciertos conceptos y conocimientos para leer un texto a lo mejor un poco más complicado por el autor, por la redacción, por la estructura que está manejando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, profe. Ok. Tenemos un modelo, nos proponen un modelo interactivo de comprensión lectora y nos dice que el texto, para empezar, es un proceso de entrada y lo que hay que tener es el objetivo de la lectura, lo que decíamos, a ver, ¿para qué voy a leer? ¿Por qué voy a leer? ¿Cuál es la intención de que yo lea? ¿Sí? Vamos a formular una hipótesis, que esto es lo primero que vamos a hacer. A ver, ¿de qué es lo que yo voy a leer? No, pues que voy a leer en este caso de las habilidades de la comunicación. Ok, ¿qué es una habilidad de la comunicación? ¿Qué es lo que yo creo que va a venir en el texto? Pues a lo mejor del hablar correctamente, del escuchar correctamente, de escribir. Ok, ya estás formulando una hipótesis de lo que tú te puedes encontrar en el texto, ¿sí? Lo que va a hacer es que al final de este proceso tú vas a llegar a esta verificación de la hipótesis.
¿sí? Necesitamos memoria a corto plazo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la memoria a corto plazo nos va a permitir de alguna forma abundar en los conocimientos que tenemos. Sin embargo, acá hay algo bien interesante. La memoria a largo plazo son aquellos recuerdos que nosotros tenemos que han pasado muchísimos años y está íntimamente relacionado con la memoria a corto plazo. ¿Cómo? Hay un concepto en educación que se denomina aprendizaje significativo. ¿Y qué tiene que ver esto con ustedes y con la lectura? Bueno, ahí les va. El aprendizaje significativo es tomar algo que tú estás aprendiendo actualmente y relacionarlo con algo que tú ya conoces. Al hacer esta relación, ¿sí? Ese aprendizaje se te va a quedar y pueden pasar los años y los años y los años y tú te vas a acordar de esos acontecimientos, de esos conceptos, de ese análisis. ¿Por qué? Porque es lo que tú tienes ahorita, lo de memoria a corto plazo, con lo que tú ya conoces e identificas y dominas, que es la memoria a largo plazo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en segundo de primaria, o sea, llovió, mi maestra nos estaba enseñando el globo terráqueo y nos decía que el Ecuador era esta línea imaginaria que pasaba alrededor de la Tierra, ¿no? Y que cortaba a la mitad, ¿sí? Que cortaba a la mitad la Tierra. Y entonces hizo el comentario, como un cinturón. Yo me imagínense la tierrita con sus patitas, sus manitas, y con un cinturón y su pantaloncito. Hasta la fecha, después de ya varias primaveras, me sigo acordando el momento, las características y los elementos que ella mencionó, y todavía me sigo acordando que el Ecuador es una línea imaginaria que pasa alrededor de la Tierra y que es como una cinta, un cinturón que lo cubre por la mitad. Y entiendo no solamente el concepto del Ecuador, sino también entiendo el concepto de que la mitad es del ombligo para abajo y del ombligo para arriba, ¿no? Entonces, a eso se le llama aprendizaje significativo, algo que yo conocía, que era el uso del cinturón, con un conocimiento nuevo, que en este caso era el Ecuador. Entonces, cuando nosotros hablamos de este modelo, es precisamente tomar esta parte, la memoria a corto plazo, que es lo que nosotros estamos leyendo ahorita, y la memoria a largo plazo, que es lo que nosotros conocemos. La intención de este proceso es que nosotros vayamos haciendo esta relación y vayamos entendiendo el concepto y todo lo que nos está diciendo el autor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. De los elementos que intervienen en la memoria a largo plazo tenemos los esquemas de conocimiento, que era lo que les acababa de mencionar, cómo nosotros relacionamos este proceso, así como el sistema de la lengua. O sea, a ver, si me pone ok, tienes A, H y signos de admiración. Todo este sistema de comunicación que nosotros tenemos para interpretar lo que el texto me está diciendo. ¿Vamos bien? Sí. En este proceso, aquí lo menciona, dice, hacemos una representación mental del significado. Lo que les decía, yo me imaginé un globito, o sea, una tierrita, o sea, una tierra, un planeta Tierra con su cinturón y su pantalón. O sea, yo ya hice una representación mental de lo que mi maestra estaba diciendo. Cuando nosotros leemos, hacemos exactamente lo mismo, o debiéramos hacer exactamente lo mismo. Relacionar lo que nos está diciendo el autor con conocimientos previos exactamente, para hacer una representación del significado de lo que aparece en el texto. Y una vez que nosotros hacemos esta representación, vamos a la parte de la verificación de la hipótesis. A ver, ¿lo que yo pensé del texto se cumplió? No, no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque pues el autor hablaba de habilidades de la comunicación, pero pues también los menciona como competencias y se enfoca un poquito más a la habilidad, a prepararme, más allá que de solo hablar o que solo ser un buen orador. Empiezas a reformular esta parte. Entonces, ¿cumpliste el objetivo de tu lectura? O sea, ¿sí aprendiste? ¿Sí lograste conocer y discernir los conceptos? Ok, no, que sí. Bueno, si no, vuelves a hacer este mismo modelo de interacción, vuelves a reformular una hipótesis, vuelves a tomar tus memorias a corto plazo, tus memorias a largo plazo, haces tu representación hasta que, pues obviamente, logres ese objetivo de la lectura. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok.
Una de las cosas que nosotros debemos aprender a identificar para lograr este objetivo de aprendizaje, este objetivo de representación de significado del texto, es identificar la idea principal, ¿sí? Y es que hay una hay una diferencia entre el tema y la idea principal del texto. Esto debemos de metérnoslo muy bien en la cabeza, porque, es que era lo que les mencionaba, es que vamos a hablar de habilidades de la comunicación. Sí, ese es el tema, habilidades de la comunicación. Pero conforme nos vamos metiendo, nos vamos encontrando ideas principales, como que las habilidades de la comunicación son más bien competencias, habilidades, ¿qué quiere decir? Son acciones que no solamente conllevan la preparación teórica, sino también tiene que ver la preparación y puesta en práctica de estas habilidades para ser competentes en el mundo laboral. Entonces, ok, entonces ya estamos cambiando o estamos notando la diferencia entre lo que es el tema principal o el tema y la idea principal del texto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Otra de las características que tiene la idea principal es que este es el resultado de combinar el propósito que tú estás estableciendo para determinar la lectura, ¿sí? Así como de los conocimientos que nosotros tenemos y de la información que el autor tiene. ¿Por qué? Ahí les voy a explicar. Resulta que el autor, así como todo, puede utilizar ciertos elementos que pueden ser descriptivos, que pueden ser para complementar, que pueden ser para argumentar ciertas cosas. Sin embargo, acá menciona 3 cosas, porque acuérdate que si tú vas a buscar de forma específica, y se da mucho en los artículos de investigación, porque hacen un marco teórico. En el marco teórico o un marco conceptual, tienes que buscar las definiciones, tienes que buscar ciertos antecedentes, tienes que buscar, ok, y si tú vas a ese texto y buscas de forma específica, a ver, yo necesito saber de qué se trata la competencia de la lectura, ok, entonces a lo mejor el autor de ese artículo o de ese texto se está refiriendo a las 4 habilidades de la comunicación, pero tú de forma específica estás buscando de qué se trata la lectura. Entonces, la idea principal que tú buscas no es de las 4 habilidades, es específico de la lectura. Entonces, aquí es donde intervienen estas 3 partes que decíamos, es el propósito, en este caso es informarte de qué es la lectura, ¿sí? Tu objetivo, que es el concepto de lectura, y en este caso, lo que nos proporciona el autor es la información. Acá me está poniendo la definición de la lectura. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a sacar la idea principal. Va a depender del por qué, para qué nosotros estamos leyendo. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra, muy bien. ¿Qué quiere decir? Y esto es muy interesante, que una idea principal va a variar acorde a cada uno de los lectores. El texto dice lo mismo, claro, no, eso no cambia. Lo que cambia es la interpretación que cada uno de los lectores le da, ¿sí? Ok, dice, es esencial para el lector que pueda aprender mediante la lectura y para realizar actividades relacionadas de ella. Al final de cuentas, lo que buscamos con un proceso lector es informarnos, conocer, aprender. Entonces, si nosotros no establecemos estas características, no determinamos esas características, vuelvo y reitero, se vuelve un proceso más que de información, más que de formación, sino de pérdida de tiempo. Existen 3 niveles de lectura y hagan de cuenta que es como un andamiaje, ¿no? Existe el primer nivel, que es el literal. Prácticamente es repetir de forma literal, como su nombre lo dice, lo que el texto se está poniendo, ¿sí? Juan de las Pitas nació en 1914. Juan de las Pitas nació en 1914. No quiere decir que este nivel de lectura esté mal o que no sea el adecuado. Nos sirve para casos específicos, para buscar datos, para buscar información muy puntual, para números. O sea, para eso nos sirve
la lectura literal. Sin embargo, muchachos, no quiere decir que nos vamos a quedar acá. ¿Por qué? Porque recuerden que el proceso lector debe haber un proceso cognitivo, ¿sí? Debe avanzar, debe haber una comprensión, y en el literal no se comprende, solo se memoriza o se repite. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Después de esto tenemos el inferencial, que digamos que es como la segunda etapa, ¿no? En ella somos capaces de identificar información, somos capaces de repetirla, somos capaces de relacionarla con conocimientos que ya teníamos, así también como identificamos ciertos patrones de organización del texto. Relacionamos y comparamos, ¿no? Hacemos como un contraste y hacemos deducciones o inferencias. Lo que yo hago, que ponemos analogías, que ponemos ejemplos, de eso se trata el nivel inferencial, de que nosotros podemos leer y podemos relacionarlo con conocimientos previos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Y en el último caso, que es la lectura crítica, en este es como el último nivel de la lectura, y es que en él no solamente somos capaces de evaluar la información, ya somos capaces de criticar, de comparar, somos capaces de argumentar esa información. Yo leo un texto y digo, no, la verdad es que lo que dice fulano de tal no es coherente porque fulanito, porque perenganito tiene una visión del contexto, tiene una visión del concepto diferente que se ajusta muchísimo más a la realidad. Además, fulanito está hablando de 1970, mientras que perenganito está hablando del 2020. Entonces, sí somos capaces de evaluar y de criticar esa información. No solamente lo estamos relacionando con conocimientos previos, tenemos las bases, los conocimientos, los argumentos necesarios, ¿sí?, para hacer una evaluación y ser críticos de esa información. Yo siempre he pensado que estos 3 niveles de lectura se reflejan mucho en 3 actividades que nosotros aprendemos en nuestra formación académica. El resumen, ¿alguien sabe qué es un resumen? Sacar lo más importante de un tema. Sacar lo más importante de un tema, ¿no? Pero lo hacemos de forma literal. Copiamos lo que está en el texto y pues nada más agregamos 1 o 2 artículos para que pues vaya teniendo una coherencia, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es una síntesis? Chicos, ¿qué es una síntesis? Lo más importante, ¿no, profe, de la lectura? Es muy parecido al resumen, pero ¿qué más? ¿Qué diferencia entre un resumen y una síntesis? Porque son 2 cosas distintas. ¿No? No se vale googlearlo, no se vale Son como que las ideas principales. Volvemos, os digo, los 3, digo, hasta ahorita los 2 actividades hablan de ideas principales. Y lo pueden googlear, yo no tengo ningún problema. ¿Qué diferencia entre un resumen y una síntesis? ¿No? Chicos. ¿Qué es una síntesis? Ay, me voy a decir que nunca hicieron una síntesis. Bueno, una síntesis, chicos, a diferencia del resumen, es que no se hace una copia tan literal del texto. Sí se toma lo que dice el autor y se parafrasean algunas cosas, se van relacionando con conocimientos que nosotros tenemos. ¿Sí? No es tan literal, podemos ir argumentando, podemos ir haciendo aportaciones de lo que nosotros sabemos con lo que el autor está diciendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Y la lectura inferencial, dense cuenta que es muy parecido. Y por último, llegamos al crítico. Este se parece más a la elaboración de un ensayo. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo
y una síntesis. Bueno, que en el ensayo prácticamente son palabras nuestras. Es, ok, sí, fulanito de tal dice esto, pero yo creo que es así, 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 así. Ya hacemos un análisis, ¿sí?, de esta información. No solamente lo parafraseamos, no solamente lo interpretamos, hacemos aportaciones, ¿sí? Podemos tomar referencias de otros autores, puedes mencionar otros autores, puedes mencionar conocimientos de otros lugares. Ya vas estructurando un documento que va mucho más argumentado, que es más propio que del autor. El autor te dio el tema, sin embargo, el ensayo, ¿sí? Exactamente, dice, es el diálogo con el autor entre diferentes, exacto, es más platicado, pero para que tú platiques, para que hagas este diálogo, necesitas tener conocimiento del tema. El autor, vuelvo y repito, te dio el tema. El autor te dijo, vas a hablar de habilidades de la comunicación. Ahorita nosotros podemos hacer un ensayo de habilidades de la comunicación, por lo menos de 2 de ellas, porque ya sabemos sobre el tema, ya tenemos lecturas, ya vimos videos, ya no lo analizamos, ya lo platicamos y podemos hacer un ensayo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Ok, bueno, entonces, en esta analogía yo les decía, los 3 niveles de lectura se parecen en estas 3 tareas. ¿Por qué? Porque incluso los grados de complejidad a nivel cognitivo, de procesamiento, van como, no complicándose, pero sí subiendo un escaloncito cada vez más. ¿Sale? ¿Cuáles son los elementos del proceso lector? Pues ya los mencionábamos hace rato. Es primero el lector, quien lee, pues obviamente quien determina el propósito de la lectura, quien va a regir, ¿sí?, hacia dónde va a ir el texto, y pues el que va a construir el significado acorde a estas necesidades, así también como de las habilidades y las estrategias que éste utilice para este proceso. El texto, que dice que con sus propias palabras, características lingüísticas y estructurales, ¿sí?, además de una cohesión gramatical, de una adecuación, de una coherencia, de una presentación estilística. ¿Qué quiere decir? Que va a tener características, ¿sí?, de redacción específicas. No quiere decir que estas características vayan a influir en lo que el lector propone. O sea, se propone para leerlo, ¿no? Y esto que es muy importante, el contexto. Esto le va a dar como el plus, ¿sí?, al lector. Dice, proporciona el motivo para leer, así que plantea también las demandas específicas según el propósito del lector. A ver, ¿por qué estoy leyendo? ¿Es lo mismo leer un memorándum en el trabajo que un post en la casa? No, pues no, porque las situaciones, el lugar, el objetivo de cada una de esas lecturas son totalmente diferentes. Y a eso lo vamos a denominar contexto. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Estrategias de lectura. Chicos, si bien leer, ¿sí?, es una actividad compleja, cognitiva, existen estrategias para que nosotros logremos este objetivo. Recuerden, no es solamente descifrar, no es solamente pasar el ojo por el texto. La intención es que nosotros podamos obtener el mayor aprendizaje, el mayor conocimiento, la mayor interpretación de un texto en el menos tiempo posible. Por ahí decía, estaba leyendo un comentario que decía, es que maestra, yo leo rápido y comprendo muy bien lo que está diciendo. Ah, ok, él tiene ciertas estrategias de lectura que le permiten no solamente leer, interpretar, descifrar todo el texto, sino lograr entender lo que el texto está diciendo. Entonces, a estas características, a estas acciones, a estas actividades que nosotros hacemos de forma consciente o de forma inconsciente, los vamos a denominar estrategias de lectura, ¿sí? Y según la bibliografía nos menciona que, como su nombre lo dice, son actividades que vamos a realizar mientras leemos y que nos van a ayudar a comprender lo que estamos leyendo, ¿sí? Obviamente, ¿para qué? Para obtener la información que buscamos, así como la interpretación del texto, pero sobre todo de disfrutar la lectura, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ah, Sí, profe, maestra. entonces es una estrategia de lectura.
El poder leer rápido, o sea, pero, o sea, entender lo que estoy leyendo. No, la estrategia de la lectura, eso que tú mencionas, el leer rápido y comprender, es el objetivo de una estrategia de lectura. Ah, ok. O sea, lo que hace tu Ok. compañero, por ejemplo, es que yo leo rápido, ¿por qué? Porque identifico verbos, identifico adjetivos, o me salteo o leo un párrafo en específico. Esa es la estrategia, ¿sí? Ah, muy bien, muy bien. Pero para allá vamos, porque precisamente, ay, perdón, sí lo logran ver, es que siento que, ahí está ya, perdón, se me había... Entonces, sí, yo también quisiera ser Mike Ross, la verdad, porque no es solamente leer, memorizarlo, es entenderlo, ¿sí? Entonces, una de las cosas o uno de los desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos en una formación académica profesional y más en la situación en que ustedes están, que es una educación en línea, que es una educación a distancia, es precisamente el aprovechamiento de los recursos que nosotros tenemos. Y seamos sinceros, creo que el recurso más valioso que nosotros tenemos es el tiempo, ¿sí? Aprovechar nuestro tiempo al máximo, sacarle el mayor fruto posible es lo máximo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacerlo? Por lo menos en la formación académica es precisamente eligiendo una estrategia adecuada a nuestras habilidades, a nuestras características. Esto es bien interesante y bien importante. Todos, a nosotros nos llaman individuos. ¿Saben por qué nos llaman individuos o por qué se nos nombró individuos? Por la individualidad. Exactamente, por la individualidad. Y esto parte porque cada uno de nosotros es diferente. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Yo. Yo. Hijo único, hijo único. Ok, se los voy a poner así. Los que tenemos hermanos nacimos de los mismos padres, nos criaron en el mismo contexto cultural. Muchas veces íbamos hasta en las mismas escuelas. Íbamos con los mismos, repetíamos maestros, ¿no? El que le tocaba en cuarto le tocó en segundo, pero le tocó los mismos maestros, tienen las mismas familias, tienen, ¿sí? O sea, muchas características. Sin embargo, si nos comparamos con nuestros hermanos, somos totalmente distintos y tenemos características que nos podrían decir, oye, pero ¿por qué es tan diferente si naciste del mismo papá, naciste de la misma mamá, en el mismo lugar, en la misma casa, con la misma familia? Sí, porque de eso se trata la individualidad. Entonces, debemos entender desde allí que entonces todas nuestras características son totalmente únicas y por tanto las herramientas, las estrategias y las características que nosotros debemos de tomar en cuenta para elegir, ¿sí?, nuestros procesos de lectura, nuestras estrategias para la lectura, tienen que adaptarse a las necesidades que nosotros tenemos. Lo que me funciona a mí, a Roberto no le va a funcionar. Lo que le funciona a Roberto, a Diego no le va a funcionar. Lo que le funciona a Diego no le va a funcionar a Carlos. ¿Por qué? Porque somos distintos. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, profe. Muy bien. Sí. Sí, profe. A pesar de que cae un listado de estrategias de lectura, no quiere decir que sean las únicas. Reitero, podemos irlas modificando, podemos irlas cambiando y adaptando las necesidades que nosotros tenemos. Sin embargo, sí es importante que alguna de ellas sí las pongamos en práctica. Y la que más nos funcione, pues nos quedamos con ella. La intención es que aprovechemos el mayor tiempo, perdón, que aprovechemos al máximo el tiempo que nosotros le destinamos a la lectura para comprender. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Sí, profe. Vamos a hablar rapidito de ellos. El muestreo. Dice que esta parte es cuando nosotros tomamos parte de la información que tenemos, por ejemplo, palabras, imágenes, ideas, ¿no? Funcionan para lograr una comprensión de las demás partes. Esta estrategia está muy relacionada con la cuestión de la predicción y la inferencia, pero no se limita solo a ellas. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, si hablamos de derecho y ¿cómo es? Personas y familia, ¿no? Se llama la materia que llevan, si no me recuerdo. ¿O no la llevan todavía? Sí, sí. Sí, maestra, personas y familia. Ok, personas y familia. A ver, cuando le dices, ¿sabes qué? Vas a leer un libro de introducción a personas y familia. No sé si existe, pero
¿De qué creen ustedes que va a tratar ese libro si nosotros aplicamos el muestreo? Bueno, pues estamos hablando que vamos a tomar partes que nosotros conocemos, ¿como cuáles? Palabras, imágenes, ideas que nosotros tenemos o que nosotros ubicamos del libro. Ah, pues si en la portada vemos una familia abrazándose, pues es de una familia. O vemos diferentes tipos de familia, pues entonces va a ser los diferentes tipos de familia que hay en la sociedad. O sea, a eso se refiere con el muestreo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. La diferencia con la predicción, aparte, son parecidas. La diferencia con la predicción es que el muestreo toma bases sólidas como palabras o imágenes que te van a orientar. La predicción se queda únicamente, es que puede tratarse de, ¿sí? Y nos apoyamos obviamente en conocimientos previos que nosotros tenemos acerca del tema. Si va a hablar de personas y familia, entonces va a hablar ¿de qué habla o de qué se trata la familia? De la comunicación, de los valores, de la ética, del núcleo familiar, de la base de la sociedad. Estoy haciendo una predicción de lo que puede tratar la lectura basándome en lo que yo conozco de ese tema. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profe. Y la anticipación es parecida a las anteriores, nada más que esta no está usando una justificación. Personas y familia, ok, personas, familia, diferentes tipos de familia, diferentes tipos de personas, la relación de estas personas. No hay una justificación, ¿por qué? Porque no estás retomando toda esta parte que dijeron, es que hay una moral, hay una ética, el núcleo familiar, porque pues cuando yo me formé, o sea, sí estás justificando. Sin embargo, la anticipación no lo hace de esa manera. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok. La confirmación y la autocorrección, esta es otra parte. Ok. Ya una vez que tú hiciste tus hipótesis, que lo vimos también en la parte del proceso, de este proceso interactivo del lector, decíamos, una vez que tú haces una hipótesis, vamos a ver si realmente se cumplió tu hipótesis. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces predicciones, tú haces anticipaciones, dices, a ver, la lectura sí trató de lo que yo pensaba, no trató. Bueno, entonces vamos a corregir eso que tú tienes. A ver, entonces, ¿de qué trató? No, pues es que no trató de diferentes tipos de familia, más bien trató de los valores y de la ética y de cómo es el núcleo familiar y cómo de aquí nacen. De eso trató. Ok, entonces estás confirmando o corrigiendo lo que tú habías predicho. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Ok. La inferencia, ¿sí? es el hecho como de suponer las causas de lo que se ha dicho o de lo que se ha leído. A ver, ¿por qué el autor me está diciendo que la base de la sociedad es la familia? Porque, pues acuérdense que anteriormente, hace décadas, pues nosotros teníamos los primeros años de educación en casa, ¿no? Hasta los 3, 4 años que nos mandaban al preescolar, quienes cursaron preescolar, y si los que no, los 6 que se aventaron derecho a la primaria, se formaban en casa. Entonces los valores, la ética, ciertas acciones, las tenían que aprender en casa. ¿Sí? Eso se lo enseñaban en casa, el que lava los trastes, di buenos días, saluda, ayuda en la casa, convive, o sea, todo este tipo de cosas eran formados ahí. Por eso decía que la familia era el núcleo o la base de una sociedad, porque pues ahí nos formábamos. Ahorita, pues digo, ya aquellos que tenemos la fortuna de trabajar y pues que tenemos que dejar a los hijos en la guardería, muchos de esta convivencia se da y se la van forjando en una guardería, pero para nosotros era eso. Entonces, estoy infiriendo que por eso está mencionando que el autor está diciendo que la base de la sociedad es la familia. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profe. El monitoreo, y está genial porque esto nunca lo hacemos. Y es que en el monitoreo es precisamente evaluar cómo vamos en nuestra lectura, qué tanto nosotros estamos entendiendo en nuestra lectura. Y les ha pasado, de verdad, el que me diga que no es un mentiroso. Agarran su lectura y empiezan a leer, y como a la cuarta, quinta página de la lectura, les cae el 20 que no entendieron nada desde la primera. Y ya se aventaron 20 minutos leyendo.
Sí, profe, a mí me pasa eso bien seguido. No, a mí no me pasa, no. A mí, Entonces, sí. el monitoreo eso te dice, a ver, antes de aventarte 20 minutos leyendo sin tener ningún provecho de la lectura, y por eso les reitero, la idea acá es que nosotros le saquemos el mayor jugo posible a nuestros tiempos de lectura. A ver, primero empecemos con un párrafo. Léete un párrafo. ¿Qué aprendiste del párrafo? Ah, pues el párrafo dice esto, dice esto, dice esto. Ok, ya dominaste tu monitoreo de un párrafo, hazlo de 2 párrafos. Léete 2 párrafos y monitoreate. ¿Aprendiste algo de eso? Sí, pues de esto y de esto. Ok, ya dominaste 2 párrafos, ahora vámonos por los 4. Ya dominaste 4 párrafos, aviéntate una página, aviéntate 2 páginas y nos vamos a ir haciendo de forma progresiva, pero siempre es importante realizar el monitoreo. Nos va a pasar, digo, a mí me pasa de repente que empiezo, acabo la lectura y no entendí nada. Y entonces te vuelves a regresar a leer y dices, es que esto ya lo leí, y entonces te empiezas a aburrir, te empiezas a estresar, ya no le quieres agarrar a la lectura porque pues ya lo leíste y no lo entendiste. Entonces, estas estrategias son importantes que en medida de nuestras posibilidades las vayamos aplicando. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Ok. Todo bien, profe. Ok, excelente, chicos. En el score les aparecen estas 2 infografías. La primera son estrategias de lectura, que son estrategias de lectura a lo mejor un poquito más comunes, más prácticas, y la segunda aparecen estrategias de lectura que Solé nos propone. Solé propone un listado de preguntas que nos van a permitir a nosotros tener una idea del texto, determinar cuáles son nuestros objetivos, medir cómo van nuestros avances en la lectura y pues obviamente culminar con un proceso de aprendizaje. Sin embargo, la otra te recomienda es como más cuestiones de ambiente, de cuestiones o de acciones de forma específica. Yo les voy a recomendar algo que esto está comprobadísimo. Por ejemplo, si ustedes van a presentar un examen o quieren recordar algo para un momento en específico, más que en un chicle de un sabor. Voy a mascar un chicle sabor uva, ¿no? Entonces voy a leer habilidades de la comunicación mascando mi chicle sabor uva. Cuando yo quiera presentar mi examen, cuando yo voy a hacer un ensayo, vaya a hacer el score, por ejemplo, masco el mismo chicle. Bueno, no el mismo chicle, porque ya va a pasar mucho tiempo. O sea, me refiero al mismo sabor, pues, ¿no? yo le iba a decir que si hace duro, profe. Sí, no, el mismo chicle no, o sea, el mismo sabor del chicle, sí, porque no me lo vayan a guardar una semana, no sean ingratos, ¿no? Lo cuidamos debajo de la mesa, profe. Sí, lo despegan de la, no, ya, ahí no, entonces, vuelven a mascar el chicle del sabor uva, ¿sí? Para que ustedes recuerden eso. ¿Qué hace? Resulta que está ligado precisamente de forma cognitiva este recuerdo, ¿no? El sabor del chicle les va a recordar la acción y por tanto lo que ustedes estaban leyendo. Entonces va a ser más fácil para ustedes poder recordar lo que leyeron y lo que comprendieron en ese momento, ¿sí? Puedes agarrar para Alexi, puedes agarrar un chicle de sabor cualquiera para leer APA y cuando lo vayas a usar, vuelve a agarrar el mismo sabor del chicle. ¿Sale? Digo, y entre otras estrategias, una buena iluminación, un espacio adecuado, cómodo para lectura, ¿sí? Esto es muy importante, elegir un espacio cómodo y adecuado para lectura. Ojo, estoy explicando que tiene que ser para lectura, porque también nos pasa que agarras un lugar demasiado cómodo y te quedas pero jetoncísimo y ya no leíste nada, ¿sí? Puede ser un dulce, sí, nada más que se recomienda que sea un chicle por la duración de que estás teniendo una actividad. Ok. Bueno, chicos, hasta acá tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. ¿Nos quedó claro? No, profe, todo bien. No, ninguna. Ok, Víctor, ¿tienes ahí la manita levantada? ¿Te leo? Sí, profe, lo mío no es del tema. Si quiere ya antes de terminar el tema me vuelve a preguntar y contesto, o si quiere de una vez.
No, pues sí, digo, ya no tenemos nada con respecto al tema. Ok. Déjame nada más despedir a tus No, pues compañeros. ya interrumpiste, pues ya. Ahora nos enteramos todos, dice Diego. ¿A dónde le doy like a tu comentario? En el grupo. Ok, te escucho, Víctor. Sí, profe, referente a la actividad de esta semana, yo sé, no sé si ya tocó el tema, es que entré al inicio y a mitad de clase me sacó, es que como que el vecino pagó su wifi y batalló un poco, pero bueno, ya regresamos. No sé si alguien de mis compañeros ya lo preguntó y si no, pues lo pregunto. Ya ve que puso ahí en el chat de que 2 preguntas las marcaba mal. En efecto, o sea, yo saqué un seisote, ¿no? Seisote, sí. Esto, ¿tiene pensado algo para que no nos afecte o va a lanzar una actividad o simplemente nos va a poner ahí un 10 parejo o cómo se va a manejar? Mira, hay dos, ahorita estoy trabajando en dos estrategias o dos posibilidades, por decirlo de alguna forma. La primera es que me vuelvan a configurar en el SCORM, ya lo solicité, lo notifiqué de inmediato, pero pues obviamente sí se lleva como su tiempo, te vuelvo a repetir, no es así como tan fácil. En dado caso me mandaran ya el formato, o sea, el archivo corregido, lo que podemos hacer es que se va a subir y pues obviamente les voy a dejar 2 semanas para que ustedes lo puedan realizar, ¿no? En el momento que a mí me lo manden corregido, pues ya se puede, lo van a poder hacer. Les voy a hacer sabedores de esto. ¿Saben qué? El SCORM de la semana fulana y tal ya se activó, ya es correcto, ya lo pueden realizar y disponen de tanto tiempo. Esa es la primera. Y la segunda posibilidad que también estamos evaluando es que hay un trabajo de regularización. Este trabajo de regularización básicamente se abre para aquellos que no han entregado ninguna actividad. No me gusta, les voy a ser sincera, a mí ese trabajo de regularización no me gusta porque es como, pues entonces tú hago tarea y hay un trabajo y hay paso, ¿no? Para los que sí nos esforzamos, ¿verdad, profe? También eso me hace como una falta de respeto para quienes sí hacen su Me sentí, tarea y ese tipo me de sentí cosas. ofendido con eso de nomás escucharlo. Entonces, y nada más se abre para ellos, o los que no pudieron presentar el examen, nada más se abre para ellos. Entonces, pensando en que no se pudiera corregir el score, yo lo abriría para todos. O sea, aquellos que quieran, aunque tengan una buena calificación, pero tienen 8 o tienen 9, pero quieren el 10, bueno, hacen el trabajo de regularización y suben de forma inmediata, ¿no? Digo, acorde al trabajo que entreguen. O sea, Esas podrían ser las dos posibilidades. Se podría decir que ese trabajo de regularización va a ser para nosotros los ambiciosos, ¿verdad, profe? Oye, los ambiciosos o aquellos que de plano no pasan, o sea, Para aquellos los que huevones. aquellos que de plano no pasan. Por eso te digo, se abre esta actividad para 2 personas, o sea, para 2, como 2 características específicas. Aquellos que no pueden presentar la evaluación, ay, no te mentiría. Es al final, Víctor. En vacaciones. No. En abril. ¿Vacaciones? ¿A poco dan vacaciones? Yo no digo. Del 1 al 22. A ver, chicos, escúchenme por favor, ¿sale? El trabajo de regularización, no me sé la fecha exacta, pero sí está en plataforma. Hay un calendario por allí, un calendario académico, si no mal recuerdo, o en el calendario de actividades. En cualquiera de esos dos está y especifica la fecha del trabajo de regularización. Reitero, el trabajo de regularización de forma específica se abre con 2 características para alumnos que tienen cualquiera de estas 2 características. Que una, no hayan entregado ningún trabajo, ¿sí? En el primer parcial, ¿sí? Quienes no entregaron ningún trabajo en el primer parcial pueden acceder a este. Y segundo, que no hayan presentado el examen parcial. Esas son las 2 características que deben de tener o pueden tener los alumnos para tener acceso a el trabajo de regularización. Sin embargo, si no mandan el SCORM y no corrigen los SCORMs, yo abriría esa actividad para todos, porque obviamente aquellos que salieron afectados por la cuestión del SCORM, que de hecho les aparece que ni siquiera aprobaron porque la calificación mínima para aprobar es de 6.5, pues obviamente se ven afectados. Entonces,
podrían mejorar su calificación entregando esa actividad, pero pues ya queda a consideración de ustedes, ¿no? Entonces, esas serían como las dos estrategias que se tomarían para compensar esta cuestión de los fallos en el score. ¿Sale? Ok, Y profe. por ejemplo, lo de ahorita que la nueva actividad que subió, que trae error, que le puso comentarios, entonces, y que, por ejemplo, cuando uno entra y todo y empieza a contestar y solamente, o sea, y hay error en las preguntas, ahí esa es la que dice la afectación que podemos resultar nosotros, y luego después nos va a abrir a todos, entonces, el 6 está correcto, o sea, el que hayamos sacado 6 está correcto. Sí, exactamente. El que saque 6, pues es correcto porque pues 2 de las preguntas pues no fueron configuradas, ¿no? Entonces, por más que le pongas cualquiera de las 3, no. ¿Y se sacó 2? No, ahí sí ya. Ahí sí ya, hermano. Espérese la regulación. Bueno, Sí, en mejor. resumen, lo que entendí es 10 parejo para todos. ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que 10 parejo para Diego. todos? Diego. Al ¡Ay, único que le va a poner Diego! 5, al único que le va a poner Diego, 5. necesitamos un poquito más allí de comprensión escucha para entender el mensaje. Entonces, Es que hay no que está practicar mascando chicle, mucho. profe. No está mascando chicle. Déjeme regreso el chicle morado, que era el de la materia de la maestra Fluvia, y tengo el chicle Fulvia, rojo. Fulvia. 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 Desde Sí, ahí ya- estamos ya- reprobados. Desde ahí ya, Diego, ya no te sabes el nombre de la maestra, reprobado. Ya traigo, Ok, ya traigo 6 chicos, sabores de chicles. ya trae 6 sabores. Ok, rapidito, tengo la manita de Carlos antes de que se me vayan y se me aburran, rapidito. Sí, profe. Victoria, baja la mano. Carlos, te escucho. Sí, gracias. Pregunta rápida. Entonces, el score de esa semana lo hacemos, ¿es correcto? No importa. Sí, a ustedes realicen lo normal. Digo, la calificación máxima va a ser 6, por desgracia, pero pues ya pueden empezar a practicar. Si se cambia el score, ya tienen para hacerlo. Y si no, pues se hace la actividad que yo les mencionaba. ¿Sale? Entendido. Gracias. Ok, chicos. Entonces, ¿tenemos dudas, preguntas, comentarios al respecto del tema? ¿Todo quedó bien? Sí, Todo bien, maestra. maestra. Ok, excelente, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, échenle ganas, lean Igual. muchísimo, comprendan, ¿sale? Que descansen. Que descansen profe. todos. Descansen. Gracias, profe. Buenas noches, maestro. Descansen. Ya andan rondando. Gracias. Pobres. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta mañana.